Buenas tardes, hermanos. Es un placer siempre estar aquí con todos ustedes, reunidos en este día, primer día de la semana. Le damos la bienvenida a todos los invitados, todos los que nos acompañan hoy. Bienvenidos sean a este servicio de oración. Para nosotros siempre es un placer que nos acompañen. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de presentar algo de su palabra. Y también por habernos dado un poquito de su entendimiento. Porque sin un poquito de su entendimiento no estuviéramos aquí. Entendemos un poquito de la voluntad de Dios y sabemos que este día es un día muy importante. Es el día del Señor, el cual Él nos pide que nos reunamos, ¿verdad? Como su iglesia. Y aquí estamos. Le doy gracias a Dios también porque aún siendo hijos desobedientes, hijos que todavía pues, no hacemos su voluntad, que le fallamos, que no le ponemos atención, pues Él sigue siendo paciente con nosotros. Nos está dando tiempo para que nosotros mejoremos nuestro estado espiritual. Y por eso es necesario darle gracias a Dios. Creo que cada vez que comienza el año, aunque este año pues parece que va muy rápido, cada vez que comienza un año, empezamos a tratar de analizar cuáles son esas cosas que nos afectan, esas cosas que nos desvían de alcanzar esas metas que podamos tener, ¿verdad? Y empezamos a hacer planes de cómo podemos hacerle para mejorar nuestra situación. Empezamos a analizar y decimos, creo que tengo que cambiar esta área. Y en ocasiones logramos hacerlo y en ocasiones se nos olvida el plan que traíamos. Pero para muchos de nosotros, si somos sinceros, reconocemos que nuestro estado o nuestra salud espiritual es la cual ocupa mejorar. Esa es la realidad. Seguimos cayendo en esos mismos errores, seguimos fallándole a Dios, seguimos tropezando. Y lamentablemente para muchos de nosotros tal vez ya se nos haya hecho costumbre. Tal vez ya no estemos luchando contra ese pecado, contra esa falta que estamos cometiendo y estamos viviendo cómodamente con ella. Y eso, hermanos, eso nos impide caminar con Cristo. Eso nos impide dar ese otro paso en nuestra vida espiritual. Hay una escritura que siempre menciono, 1 Corintios 15:58, donde dice que nosotros como miembros de Cristo, miembros de ese cuerpo, debemos estar firmes y constantes. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo siempre, dice la palabra de Dios. Esto me da a entender que yo y cada uno de nosotros, si estamos poniendo atención a la palabra de Dios, quiere decir que cada año, pues yo debo estar mejorando mi conducta un poquito. Mi modo de hablar debe estar mejorando un poquito. Mi actitud. Esto quiere decir que yo debo cada año ser un poquito más paciente. Pero si no lo estoy haciendo es porque pues en realidad no estamos poniendo atención a la palabra. Muchos de nosotros nos damos cuenta que este camino espiritual o esta carrera espiritual pues es algo muy difícil, se nos hace difícil. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué batallamos? Y tenemos todo para alcanzarlo. Tenemos su palabra, los veo muy bien, muy jóvenes, muy sanos. ¿Qué nos falta? Me pregunto, ¿acaso Dios da solo un poquito de su entendimiento y después te abandona? ¿O será que el método que Dios ha usado por medio del Espíritu Santo y su Hijo, tal vez se equivocaría a Dios? Tal vez ese método no es adecuado. Claro que no. Ese es el método más adecuado. En esta tarde, hermanos, he basado este estudio en una escritura en la cual nos enseña por qué batallamos. ¿Por qué batallamos tanto? Y no podemos caminar con Cristo. Vamos ahí a la primera escritura que está en Hebreos capítulo 12.
Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vemos aquí que el Espíritu Santo nos enseña por medio de la palabra, nos anima a que nos despojemos del peso que nos asedia, dice. No sabía qué significaba esta palabra y me puse a buscar en el diccionario, y esto significa, asedia significa un peso que te bloquea, un peso que te fastidia o que te impide la entrada. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Dice la palabra que me quite el peso que me estorba y me detiene en seguir a Cristo. La pregunta es, ¿cuál es este peso? Porque dice que nos despojemos de todo peso y del pecado. Pero ¿cuál es este peso? Yo sé que para muchos de nosotros ese peso puede ser diferentes cosas. Pero yo en esta tarde quiero hablar de dos cosas de las cuales yo considero que ese es lo más cargado de nosotros. Es donde llevamos demasiado peso. La primera es el trabajo. El trabajo es un peso. La palabra nos enseña que no hay ningún problema con el trabajo. Es más, inclusive dice la palabra de Dios que el que no trabaja dice que no coma. El trabajo es bueno. Necesitamos trabajar. Pero llega un punto donde algunos de nosotros hemos puesto el trabajo como prioridad. Y aun cuando no estamos ya en el trabajo, seguimos pensando en el trabajo. Nuestra mente sigue ocupada en el trabajo. Y puedo trabajar 5, 6, 7 horas, pero en mi casa sigo constantemente pensando en el trabajo, de cómo le voy a hacer al otro día, o qué voy a hacer, qué más puedo hacer. Y estamos, piense en él. Y lamentablemente como que no sabemos separar lo que es nuestro trabajo laboral y nuestra vida diaria, nuestra vida de día a día. No sabemos separarlo. No sabemos dejar esa mentalidad ahí en el trabajo y volver a mi casa y tener una mentalidad fresca. Yo no sé qué ganancia podemos llegar a tener con trabajar y trabajar y trabajar y no estar pensando en nuestra salvación. Eso no tiene sentido. La palabra de Dios nos lo dice claramente. ¿Qué aprovechará el hombre? Dice, si llegara a conquistar el mundo, si llegara a conquistar muchas cosas, pero no tiene cómo salvar su alma. Yo en mi vida dentro de la iglesia conocí a muchos que fueron mis hermanos. Aquí estaban. Conviví con ellos, fui a sus casas, comí con ellos. Y yo noté que eran personas muy trabajadoras. Muy trabajadoras. Siempre trabajando. Iba a su casa tarde en uno de ellos y estaba trabajando todavía en la tarde. 6, 7 de la tarde. Pero ya no están aquí. Ya no están aquí con nosotros. ¿Qué pasó? Se descuidaron. Así como nos podemos descuidar cada uno de nosotros. Y ya no andaban tras de Cristo, sino tras la ganancia, tras el dinero. Y muchos de nosotros no estamos poniendo esa atención a la palabra como debe de ser. Pensamos que no hay nada que nos pueda sacar de aquí. Pensamos que estamos seguros. Pero no es así. Muchos de nosotros podemos llegar a pensar que la materia nos trae seguridad y contentamiento, pero sabemos que eso no es cierto. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6, de 9 al 11.
Dice la palabra claramente: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dice claramente la palabra de Dios que los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo. La palabra nos enseña cómo los apóstoles, cuando ellos trabajaban, cuando ellos estaban agarrando su dinerito, podríamos decir, Jesús les dice: dejen ahí, dejen su trabajo, síganme. Y me maravillo cómo estos hombres pues no pensaron más que en esa voz que les llamó, la voz de Cristo. Fue suficiente para que ellos dejaran lo que estaban haciendo y seguir a Cristo y empezar ese nuevo trabajo. Ahora, ¿no se supone que a nosotros Dios nos ha encargado un trabajo? En Marcos 16, 15 y 16 dice la palabra claramente: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y que creyera el Evangelio y fuera bautizado será salvo, y el que no será condenado. Segunda de Corintios 5:20 nos da otro ejemplo de ese trabajo que Jesucristo nos ha dejado. Segunda de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Vemos aquí que la palabra de Dios a nosotros nos está dejando un trabajo que hacer. Ahora la pregunta es, ¿por qué menospreciamos este trabajo? ¿Por qué no atendemos este trabajo? Yo entiendo que me pasa a mí personalmente que vamos y trabajamos en nuestro trabajo regular, que es para proveer, ¿verdad? Y llegamos muchas veces muy cansados. Y el cansancio, queremos descansar, queremos tomar nuestro tiempo, queremos relajarnos para recuperar nuestra energía y volver a ese mismo trabajo. Pero este trabajo, como no lo estamos tomando en cuenta, y no me estoy aplicando a este trabajo, y creo que no le estoy dedicando lo suficientemente tiempo ni horas cada semana. No entendemos que tomando en cuenta este trabajo, esto produce la salud, la cual Jesucristo nos quiere ofrecer. Esto produce una comunión con Dios porque nos pone en una misma mente con Él, en ese trabajo. Jesucristo nos enseña una y otra vez que nos despojemos, que nos apartemos de las cosas del mundo. Él lo dijo claramente: mi reino no es de este mundo, y el que se convierte en amigo de Dios, amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Otro ejemplo que vemos es con el apóstol Pablo en Filipenses 3. Filipenses 3, del 7 al 8. Dice: pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Dice el apóstol Pablo: ¿cuántas cosas eran para mí muy valiosas? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún todas las cosas, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí vemos un ejemplo demasiado claro en cómo el apóstol Pablo dice: yo tenía cosas que les veía de alto valor, pero
pero me encontré algo más valioso, dice el apóstol, que hizo que estas otras cosas que tenía, pues las veo como basura, las veo como cosas sin valor. ¿Y qué haces cuando algo no tiene para ti valor? Pues no le dedicas tanto tiempo, no le dedicas tanta energía, tanta atención, porque para ti ya no son valiosas. Pablo sí encontró algo que valía más la pena. Otro ejemplo lo vemos con el apóstol Pedro en Mateo 19. Mateo 19, del 27 al 29. Vamos a leer el 27 y el 29. Dice, entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Vemos aquí, el apóstol Pedro dice, lo hemos dejado, he desechado todo, dice. No tengo nada por seguir. En el 29 le da la respuesta a Jesucristo, dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, padre o madre o mujer o hijos y tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Jesucristo nos da la respuesta a qué sucede cuando estamos dispuestos a desechar o a despojarnos de eso que nos está afectando. Uno de nuestros problemas, hermanos, es que sí queremos seguir a Cristo, pero queremos seguirlo a nuestra manera. Quiero seguir a Cristo, pero no quiero soltar nada. No queremos dejar nada. Queremos llevarnos todo. Y básicamente estamos viendo que estamos al revés. Dentro de la iglesia, miembro del cuerpo de Cristo, y parece que cada vez nos encontramos más y más ocupados. Otro ejemplo lo vamos a ver ahí en Marcos 10. En Marcos 10, del 17 al 22. Marcos 10, del 17 al 22. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de rodillas delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno bueno, sino solo uno Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. Entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, dice el 22, él afligido por estas palabras se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Yo sé que muchos de nosotros no podremos decir que tenemos muchas posesiones, pero tenemos muchos afanes, estamos muy ocupados. Y yo veo esta escritura y me doy cuenta que él no quiso dejar sus posesiones. Y al igual que muchos de nosotros, no queremos dejar aquello que nos mantiene ocupados para acercarnos más a Dios. Vemos que no pudo dejar sus cosas porque tenía demasiada importancia para él. Hermanos, si queremos seguir a Cristo, no podemos estar tan apegados, tan ligados a las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque nos roban toda la atención. Nos roban toda la atención. Ahora, pregúntate si las cosas que tienes te acercan a Dios o las cosas que tienes te alejan de Dios.
¿Lo que andas haciendo te acerca a Dios o lo que andas haciendo te aleja de Dios? Tenemos que ser capaces de desprendernos de ella y que no sigan teniendo poder sobre nosotros. Porque se supone que nosotros, hermanos, estamos aquí y dentro del cuerpo de Cristo y queremos construir algo, pero no aquí en este mundo. Lo que nosotros queremos construir, lo queremos construir fuera de este mundo. Así lo dice en Lucas 12, del 32 al 34. Lucas 12, dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón, ahí también está nuestra mente. Yo quisiera en esta tarde también hablar de esta segunda cosa que nos tiene bien ocupados. Y este es el celular. El celular a la mayoría de nosotros nos tiene bien ocupados, bien cargados. Y esto también ustedes jóvenes, me imagino que se pueden relacionar. Inclusive hay momentos donde vamos a trabajar y volvemos, comemos un baño y derechito a una pantalla, o es la de mi celular o es la televisión. Y como que en nuestra mente no hay un espacio de descanso, no hay un espacio donde podemos meditar en la palabra de Dios, porque nosotros mismos la tenemos ocupada. Estamos viendo ahí las imágenes y cargamos de información nuestra mente. Información que no tiene ningún nutriente espiritual, podríamos decir. No nos ayuda a nuestro espíritu. Ahora, muchos de nosotros no nos damos cuenta cuántos millones de dólares gastan las compañías para mantenernos así. Las compañías quieren que nosotros estemos viendo lo que ellos están produciendo. Y caigo en cuenta que tienen un producto y ponen el producto con una mujer o un hombre con una sonrisota. Y eso estimula o me da a entender que si yo tengo este objeto, pues yo también voy a tener una sonrisota. Y es así como trabajan ellos. Nos hacen pensar que obteniendo ciertas cosas que ellos publican, tendremos nosotros ese contentamiento. Pregunto, ¿por qué nos aferramos a las cosas del mundo? ¿Por qué nos apegamos a las cosas del mundo? ¿Por qué no estamos más concentrados en la palabra de Dios y en sus promesas? La respuesta es por falta de fe en Dios. Porque no hemos aprendido a depender de Él. Y es lo que Dios siempre ha querido. Que nosotros no le pongamos más importancia a otras cosas, sino que dependamos de Él para todo. Porque no hemos aprendido que el trabajo solo es para el sustento y el abrigo, sino que no estamos conformes con eso nada más y queremos más. Porque no hemos aprendido a apagar el celular y convivir con nuestros hijos y con nuestra pareja. No hemos aprendido a alimentarnos de ese espíritu, no hemos aprendido a saborear ese alimento espiritual. Quiero decir, hermanos, que esta no es la voluntad de Dios para nosotros. Efesios 4, 17 al 20.
Efesios 4, del 17 al 20 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entreneversido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. A vosotros, dice la palabra de Dios, no habéis aprendido así. Nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Hermanos, yo en esta tarde, yo quisiera hacer una invitación, porque creo que cada uno debe sentir esa responsabilidad de uno a otro, de que yo tengo una responsabilidad con Dios de ser un ejemplo para los que están allá afuera y ser un ejemplo para ustedes. Y si cada uno de nosotros puede estimar al otro hermano dando este buen ejemplo, luchando y esforzándose por cambiar, yo creo que esta iglesia puede tener mucho éxito. Podemos hacer un buen trabajo. Voy a terminar con la escritura que está en Mateo 6, del 30 al 34. Dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todo lo demás os será añadido. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. Hermanos, es lo que traje para ustedes en esta tarde. Ojalá nos ayude a meditar un poco más en la palabra, a reflejar y ver dónde se nos está yendo nuestro tiempo y hacer un campito, hacer un campo para leer más de la palabra, para darle más cabida a la palabra de Dios y acercarnos más a Dios. Si hay una persona que ya sabe lo que es el verdadero y completo evangelio y quiere obedecer, pues pasa enfrente mientras se entona este himno de invitación. Muchas gracias.